Bien, chicos, pues vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a hablar el tema de las emociones. Sé que ya muchos lo hemos visto. Espero que podamos tener temas, aunque sea ligeramente nuevos. A ver, permítanme tantito. Listo. Es que por ahí alguien estaba haciendo ruido. Si pueden dejar su micro en silencio y solamente cuando tengamos alguna participación, pues entonces ya lo abrimos, por favor. Entonces vamos a iniciar. Empezamos con esta para hablar el tema de las emociones. Pues bien, comenzamos con ese pequeño videíto que nos habla precisamente de lo que muchas veces nosotros traemos dentro y no sabemos cómo manejarlo o no sabemos cómo podemos, sobre todo, retomarlo y controlarlo. Bien, entonces, lo primero, acuérdense que me voy a ir un poquito rápido, pero si de todos modos quieren que me pare o que vayamos viéndolo más despacio, pues me van diciendo para que nos apuremos en el tiempo. Primero vamos a ver la diferencia entre emoción y sentimiento. Recuerden que estas no son iguales. ¿Qué es lo que me está diciendo la emoción? La emoción suele ser momentánea, suele ser por segundos, inclusive acaso, pero esta puede ser más intensa. El tiempo en lo que lo sentimos es más corto, pero es instantáneo, lo vemos luego, luego. Cuando se da la emoción es porque ya lo provocó antes, es reacción a algo que nos haya puesto ahí de acuerdo a la situación. Generalmente lo sentimos de manera física también, puede ser desde algo que sintamos en el estómago, algo que sintamos inclusive en el corazón, en cualquier parte del cuerpo vamos a tener esta manifestación de manera física. Cuando la emoción se prolonga y se reconoce a sí misma, entonces nos pasamos a un sentimiento. Un sentimiento es menos intenso, pero es más prolongado y se da después de la emoción, nunca se da antes. El sentimiento puede durar un buen tiempo, la emoción no. La emoción tiene que desaparecer para dejar, en ese caso, el sentimiento. Tenemos 5 principales emociones. Aquí inclusive si lo quieren como tip, bueno, está la palabra o el acróstico ámate,
que son las primeras 5 emociones que son principales, pero no quiere decir que sean las únicas. Amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. Pero dentro de estas 5 primeras emociones, también tenemos que muchos psicólogos estudiados en el tema lo resumen solamente en 2 y nos dicen que mientras las refugiemos en estas 2 podemos identificarlo de manera más pronta o más rápida. Es decir, cada una de las emociones que nosotros podamos identificar o tener, las podemos reducir a estas. ¿Por qué? Porque todas nos estarían llevando al mismo concepto. Si nosotros tenemos mucha ira por algo que nos frustró o que no pudimos obtener, entonces te dicen, ¿por qué lo estás manejando de esa forma? Bueno, seguramente fue por miedo a perder algo, por miedo a no enfrentarte a ti mismo, pero la raíz de todas las emociones, si lo queremos ver de manera breve, estaría en estas 2, en el amor y en el miedo. Cada emoción tiene una reacción y tiene una respuesta. Esta puede ser pasiva, puede ser agresiva y puede ser asertiva. Lo ideal es que todos tuviéramos emociones asertivas. No es así. Muchas veces nosotros nos comportamos de manera pasiva. Ante una emoción podemos sentirla, guardarla, no transmitirla, ni siquiera como respuesta a nuestro propio cuerpo o a nuestro propio ser. Lo dejamos de manera muy pasiva, pero esto es callarlo, no los estamos interiorizando, no es nada agradable porque entonces vemos las consecuencias después. Ahorita me paso a eso. Y la agresiva, aquellas personas que ante una como reacción a una emoción que les llegó, su respuesta puede ser explosiva, puede ser agresiva, puede ser que esté aventándonos los platos, ni siquiera da tiempo a pensar, no es de manera consciente y entonces nos está diciendo que esto tampoco es lo adecuado. ¿Qué es lo que pudiéramos tener control y que se habla entonces de inteligencia emocional cuando nosotros tenemos una emoción asertiva? Es decir, expresar de manera directa lo que decimos, pero tiene que ser de una manera adecuada. Si lo estamos diciendo con la tripa todavía, enojados, no es una manera asertiva, podría ser una manera agresiva. Tenemos que hablarlo con la persona indicada. No se vale que cierta emoción que ya haya provocado en nosotros una respuesta, vayamos a confiárselo a una persona que a lo mejor ni involucrada estuvo. Entonces, tiene que ser de manera directa lo que decimos con la persona adecuada y en el momento preciso. Si hay que esperar un tiempo para dejar enfriar las cosas y poder decirlo, así lo hacemos. Si de momento lo ideal es hacerlo en ese mismo momento, porque si lo dejamos enfriar mucho ya tampoco funciona, no es válido. Entonces, siempre también validando que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son los mismos que tiene la otra persona. Podrán cambiar en cuanto a la respuesta que cada uno tenga y la reacción igual, pero son igual de válidos y ambos tenemos que conectarlos y tenemos que ser respetuosos sin pisotear las emociones de la otra persona. De esta manera, bueno, pues hablamos de que tenemos 3 principios, que es la intensidad, la duración y la utilidad. Cuando nosotros decimos que tenemos una emoción negativa o una emoción positiva, esto no nos va a ayudar absolutamente nada. No hay emociones positivas, no hay emociones negativas, simplemente hay un suceso, una reacción, es consecuencia de algo, pero aquí es qué pensamiento y qué validez le estás dando tú para saber hacia dónde lo estás dirigiendo, qué intensidad tiene, qué duración y la utilidad, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Lo vas a manejar a tu favor o lo vas a manejar en contra? Porque en muchas ocasiones no es directamente a la persona que tú tengas enfrente o con la que te haya provocado esa emoción. Sin que te des cuenta, a quien estás haciendo daño es directamente a ti. Cuando nosotros estamos hablando de estas emociones, lo vamos a manejar así. Una persona que su manifestación es mayormente alegre va a facilitar la integración. Si tu emoción ya detectaste que es mayor en cuanto a los enojos, quiere decir que estás provocando mayor adrenalina en tu cuerpo, pero insisto, ¿se acuerdan que vimos los tres principios?
Acuérdense que esto es, si tu enojo dura mucho, ¿qué intensidad le das? Es mucho enojo lo que le estás dando con una intensidad muy larga, quiere decir que tu cuerpo está provocando mucha adrenalina. Esto aumenta la frecuencia cardíaca y la irrigación muscular. Quiere decir que tu cuerpo constantemente está provocando esta adrenalina, lo que hace que tú también tengas un tipo de estrés mediático por una emoción, no nada más por el enojo, pero este es únicamente como ejemplo para que veamos de qué manera nosotros podemos facilitarnos la vida si estamos manejando adecuadamente estas emociones. El miedo. Nuestro sistema ancestral es un sistema que tenemos de alerta. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos al antaño donde estábamos nosotros luchando con diferentes animales por la sobrevivencia, de ahí viene que nos esté alertando cuando hay miedo. Esa manera en que se erizan los pelitos porque te dicen que tenías que ponerte como reacción animalesca a lo que tenías enfrente para hacerte sentir más grande, menos vulnerable, o que te vieran como más esponjado y en una situación mayor para poder enfrentar lo que venía, eso también está provocando químicos en tu cuerpo que si tienen una prolongación en tu sistema dándose de esta manera, te va a decir que a la larga vas a desgastar o vas a provocar que tu salud o que tu sistema inmunológico baje. La tristeza favorece el aislamiento y la baja energía. Como vimos, bueno, es que no estamos hablando de una emoción directamente ni negativa ni positiva. Cada una de las emociones tiene su doble cara. Tiene su lado positivo, tiene su lado negativo, o si lo quieren ver como su luz y su sombra, de acuerdo a cómo lo estemos llevando. ¿Por qué la tristeza me podría favorecer? Bueno, pues porque si yo me aíslo y me mantengo en un tono ligeramente bajo, me da tiempo a que yo pueda pensar qué hacer con el problema que tengo enfrente para poder solventarlo. El inconveniente es que la duración que tenga esta emoción me esté llevando a un sistema que ya no esté funcionando porque entonces se descompone este equilibrio. Cada una de las emociones, insisto, nos da paso a que nosotros podamos recuperarnos y tomar conciencia de dónde estamos parados para poder solventarlo. La sorpresa nos va a focalizar la atención por su inmediatez. Esto es que cuanto más abrimos los ojos y cuanto más nos sentimos asombrados, podemos explorar más rápidamente nuestro entorno. Si nosotros tenemos los ojos muy cerraditos, pues no es la misma apreciación que si nosotros lo ponemos de sorpresa, porque insisto, todos los químicos de nuestro cuerpo funcionan de acuerdo a cada una de las emociones. Y en el momento en el que se activan como reacción en cadena, nos permite estar más atentos o menos atentos por haber bajado el nivel, ya sea de estrés, ya sea del sistema, para equilibrar de acuerdo a lo que el cuerpo vaya necesitando como reacción a la emoción que se acaba de suscitar. El asco nos va a ayudar a evitar o a retirarnos de aquello que represente también cierto peligro. Si olemos algo que esté muy grotesco, el cuerpo te dice, espérate, huele asqueroso, no te lo tomes. Entonces, es una reacción que tenemos para decir no porque a tu cuerpo le pueda hacer daño. Insisto, muchas veces el problema es que no estamos prestando la atención debida a lo que nuestro cuerpo nos está hablando. Y lo que se trata es de que nosotros empecemos a reconocer cada una de las emociones para que con esto podamos tener mayor conciencia. Una vez que nosotros identificamos la emoción, podemos pasarla de un estado a otro. El tomar conciencia nos está diciendo que nos va a favorecer no solamente para decir, ok, ya sé que estoy enojada, sino por qué estoy enojada, en qué me va a ayudar, qué utilidad le voy a dar. ¿Lo voy a utilizar de manera pasiva? ¿Lo voy a utilizar de manera agresiva? ¿O lo voy a utilizar a mi favor de manera asertiva? Esta parte que vamos a ver ahorita va a ser físicamente cómo nosotros podemos ir ubicando y reconociendo las facetas, hablando de la musculatura del rostro. Se habla de que nosotros podemos tener alrededor de 2000 diferentes tipos de
expresiones que pueden ser rapidísimas, que no necesariamente tienen que mantenerse durante segundos, a veces duran menos de segundos, pero esta combinación de gesticulaciones que tenemos, que el cuerpo nos está permitiendo como reacción a algo que acabamos de vivir, las podemos identificar. Y ojo, ¿en qué nos puede servir? Si yo te estoy hablando ahorita de cuáles son los principales puntos para detectar los 5 principales, bueno, aquí te puse 6 principales emociones, tú puedes saber si realmente la persona que tienes enfrente o no te está hablando de manera correcta o está tratando de ocultar una emoción. Vamos a verlas. El primero, como miedo, dijimos que podíamos decir que era una reacción de nuestro cuerpo a algún peligro, sobre todo si estamos detectando, o más bien nuestro instinto lo está detectando antes que nuestro consciente, de algo que nos está produciendo cierta ansiedad y que nos está reservando de lo que no deberíamos de acercarnos, de lo que no deberíamos de cometer para no vernos en un peligro, en una situación vulnerable. ¿De qué me habla que mi rostro puede hablar? Bueno, tenemos que arquear las cejas, ahí lo estamos viendo en la fotografía. El párpado superior generalmente se eleva. Las arrugas de la frente se sitúan en el centro y no extendidas por toda la frente, es decir, esta parte central es la donde vamos a tener el mayor movimiento muscular cuando sea con la emoción del miedo. El párpado inferior se va a tensar y los labios ligeramente se van a ver de manera estirados y horizontalmente hacia los oídos. ¿Por qué? Porque se está retrayendo el músculo como anticipando a la sorpresa. Los ojos se tienen que poner como platos, muy diferente a lo que es la aversión o cierto desprecio. Cuando nosotros estamos hablando de aversión o desprecio, yo dentro de las emociones que les puse son las más cortitas, las más fáciles de identificar, porque siento que además son las que más nos van a ayudar a identificar a quien tengamos enfrente, sea cliente, prospecto, amigo, pareja, hijos. Si a ti te dicen, no tengo nada, pero en el momento tú estás identificando estas características, sabes perfectamente a qué emoción nos estamos refiriendo. Esta versión es como, no me parece, mejor me alejo, pero es porque lo estoy rechazando, ¿ok? No es directamente porque me ponga en peligro, simplemente no estoy de acuerdo con ello y entonces prefiero tomar retirada. Cuando estamos hablando de esta emoción, aparece en una parte del rostro o en una esquina de la boca, es decir, podemos como jalar alguna de las dos comisuras de los labios hacia cualquiera de los dos. En este caso, tampoco nos vamos a adentrar porque lo vamos a ver en futuras sesiones, ya muy específico cuando estemos hablando de por qué hacia la izquierda, por qué hacia la derecha, pero ahorita quedémonos con esta parte de decir, se va a jalar hacia alguno de los dos lados, no necesariamente tiene que ser parejo, generalmente es de manera asimétrica y los labios se van a ver de manera apretados, inclinados hacia su costado. La expresión de la parte superior, lo que son los ojos y las cejas, pueden parecer sin tanto movimiento, aunque en ocasiones también se marca en la zona central la parte del movimiento de las cejas. No en todos los casos, pero sí puede presentarse. Cuando estamos hablando de sorpresa, que es el sobresalto a algún asombro, algo que nosotros estamos teniendo, esta expresión nos dice que tenemos que arquear las cejas, ojos bien abiertos, boca abierta generalmente, a menos que estemos tratando de ocultar esta misma emoción, pero la piel se estira. Cuando no damos crédito a algo, aunque tú tengas la boca cerrada, la impresión es siempre como de jalar y estirar los músculos de la cara hacia los costados. Las arrugas sí se pueden marcar. Tenemos las arrugas horizontales de la frente, que es donde mayormente se nota. Acuérdense que aquí es el juego de todos los músculos que tenemos en la cara. Tampoco me voy a adentrar ahorita a ello para que no nos alarguemos, pero mucho tiene que ver que dependiendo de la emoción donde esté concentrada, generalmente es la parte que más se va a trabajar, sea la zona superior, la zona media o la zona inferior.
Cuando estamos hablando de alegría, y ojo, sobre todo en esta parte, porque mucha gente podrá decir, estoy muy alegre, y su sonrisa puede ser muy fingida, como cualquier tipo de emoción en la que queramos ocultar realmente lo que está pasando. ¿Qué nos dice aquí? Esta euforia, esta espontaneidad en la emoción que nos está dando, porque estamos hablando de que es algo que nos mantiene contentos o que nos está dando un sentido de diversión, que nos está dando una satisfacción interna, aparecen las llamadas patas de gallo o las arrugas. Tienen que aparecer en esta zona de la cara. Generalmente quien esté diciendo lo que no, o que quiera decir lo que no siente el cuerpo como una emoción real, no va a aparecer en su totalidad este tipo de puntos. Las mejillas se elevan, la comisura de los labios se hacen hacia arriba y hacia atrás. Hay autores que manejan mucho por eso el sentido de qué tanto tú te estás riendo y estás alegre en tu vida. Yo les voy a comentar que dentro de las pláticas, cursos y demás, lo que he aprendido de todo esto, las arrugas son el maquillaje de nuestra alma. Las arrugas se quedan para decir como un tatuaje cómo ha sido tu vida, cómo la has vivido anteriormente, qué tanto reflejo de tus emociones o qué tanto control de ellas has tenido. Entonces, aquí estas arrugas nos van a hablar mucho, inclusive de la gente que tiende a ser muy alegre, que tiende a ser muy expresiva, que tiende a ser muy eufórica, va a tener muy marcadas las arrugas en la zona de los ojos, alrededor de los ojos, y puede ser alrededor de la boca. ¿Por qué? Porque constantemente están sonriendo. Hay personas que ya las arrugas se les va a marcar de manera baja, es decir, su rostro o las comisuras de los labios se van a hacer hacia abajo. Y entonces ahí podemos decir qué tan mal han visto su vida, no que la hayan vivido, porque acuérdense que aquí mucho es perspectiva, que aquí mucho es interiorismo de nuestro propio ser. Entonces, por ahí, si una persona que normalmente ha tenido una vida de inestabilidad emocional y que la siente más pesada o más triste de lo que el resto la pudiera ver, las comisuras o las arrugas del costado de los labios se van a marcar hacia abajo y su rostro va a ser más hacia abajo que hacia arriba. Una persona que normalmente está alegre y está feliz, las arrugas se van a marcar con una sonrisa o en una comisura siempre positiva que es hacia arriba y no hacia abajo que tiende como a decaerse, a la tristeza, a la depresión. Cuando estamos hablando de la emoción de la tristeza, el párpado superior se cae y perdemos el foco de la vista. Podemos estar con esa mirada como perdida que no sabemos para dónde ubicarla o que estás viendo pero no estás enfocado en algo. Se pierde el sentido de querer observar directamente las cosas porque nuestro pensamiento no nos está permitiendo esa focalización. Hay un leve tirón hacia abajo, inclusive ustedes lo pueden notar no nada más en la zona de los ojos, también lo podemos notar en la zona de la boca, de los labios. Esa parte que yo insisto mucho que se puede caer, se queda marcada en las personas que tienden a ser más tristes. De aquí a las siguientes sesiones, les puedo dejar como tarea para que empiecen a observar esto. Las personas con las que ustedes tengan en su entorno o que estén conviviendo o que tengan trato, les pido que ahora empiecen a observar de qué manera tienen sus arrugas. Las tienen hacia arriba, las tienen hacia abajo y poco a poco vamos a ir viendo como pequeños tips que les pueden servir para identificarlo. Pero ahorita su tarea es observar, observar, observar de qué manera tienen el rostro las personas. En la ira, las cejas se inclinan hacia abajo, pero en la zona central, es decir, la parte externa puede quedar elevada, pero la parte interna va a caer en el sentido del centro. Las líneas verticales entre las cejas y las pupilas pueden estar dilatadas. Cuando nosotros estamos muy iracundos, los ojos pueden ser más saltones de lo normal.
Y los labios continuamente van a estar apretados. ¿Por qué? Porque estamos conteniendo la emoción de todo aquello que queremos explotar y sacar y a lo mejor no nos atrevemos. En algunos casos vamos a tener inclusive que les tiemblan los labios si el coraje llega a ser muchísimo. Y aquí tenemos dos ejemplos de manera breve para que ustedes puedan ubicar. Para que ustedes puedan ubicar lo que es una sonrisa sincera y lo que es una sonrisa fingida, que es precisamente lo que estamos hablando. El ejemplo que tenemos a la izquierda es una sonrisa tan franca, tan sincera, tan espontánea es la palabra, que si se fijan se marcan perfectamente las patas de gallo, la comisura de los labios y la sonrisa se ve hacia arriba. Pero la manera en la que estamos ubicando la perspectiva de los ojos, la manera en que los entorna, junto con las patas de gallo, nos está hablando de una sonrisa muy sincera. A diferencia de la sonrisa que tenemos al lado derecho, donde, si se fijan, hasta los labios los está apretando, pero es el tengo que sonreír cuando realmente lo estoy sintiendo. Por ahí les encargo su micrófono, por favor. No aparecen las arrugas que estamos diciendo del exterior de los ojos y entonces eso hace que esta parte se mantenga intacta porque no es una situación real, es un sentimiento que estoy tratando de fingir o es una emoción que estoy obligándome a reproducir sin que mi cuerpo lo esté sintiendo de manera real. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces estas emociones estamos hablando de que no solamente las vamos a hablar a nivel de la cuestión física, acuérdense que aquí no somos solo un cuerpo, somos por lo menos tres, somos un compuesto de emociones, somos un compuesto físico y precisamente esta emoción que tú trabajes de buena manera o no la trabajes de buena manera, tiene una repercusión también en tu físico. Es decir, puedes provocarte una enfermedad exclusivamente por prolongar una emoción de manera negativa o que no esté bien controlada. Yo aquí les estoy poniendo también a manera de resumen, porque hablamos de que los tiempos los vamos a tratar de manejar lo más corto posible. Si gustan, después lo podemos desmenuzar con mayor tiempo. A mí me gusta mucho tomar la filosofía de los chinos que nos hablan de 5 elementos y estos 5 elementos los están relacionando absolutamente con todo lo que existe en la naturaleza y eso incluye nuestro cuerpo, eso incluye nuestras emociones. Y no vamos tan lejos de esta realidad porque ustedes pueden checarlo a partir de la emoción que sienten, identifíquenla con la configuración que ustedes ya tienen actualmente. Si tienen algún padecimiento en su estado físico, en su cuerpo, traten de relacionarlo si no se debe a una emoción mal trabajada que se haya prolongado mucho. Cuando estamos hablando de la emoción de la alegría o del amor, quien directamente se puede ver afectado para bien o para mal es el corazón. Apenas en la semana, en una plática con un doctor, estaba escuchando que inclusive ellos sí tienen lo que le llaman el síndrome ¿cómo le llaman? Síndrome del corazón roto, que es una afección cardíaca momentánea, pero que se produjo a consecuencia de una situación muy inesperada y que le rompe el corazón. Ejemplo, que a lo mejor le hayan avisado que su pareja falleció y para esta persona la emoción fue tan fuerte, la descarga de estrés y de químicos en el cuerpo fue tan fuerte que el corazón lo sufre de inmediato y no directamente es que le dé un paro, pero sí tiene una pequeña afectación a lo que le llaman ellos el síndrome del corazón roto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La alegría y el amor en cualquier tipo de manifestación, sea positiva o sea negativa, nos repercute en el corazón. El miedo está relacionado absolutamente con todo lo que son los riñones. Si tú constantemente estás sintiendo miedo, estamos hablando de que ese miedo se va a ir directamente a tus riñones. Si padeces de infecciones, si padeces de cálculos, si padeces algo relacionado con tus riñones, te diría, checa también en qué parte puedes estar tomando esos miedos. No necesariamente puede ser uno, puede ser muchos, no necesariamente tiene que ser algo muy fuerte, a veces son tan pequeños, pero son tan constantes o de una duración tan prolongada
que sea lo que realmente nos esté afectando. Todo lo que va con la ansiedad va directo a lo que es el vaso, el estómago inclusive, todo lo que son preocupaciones va relacionado con estos órganos y con estos elementos. La tristeza nos habla de que va hacia los pulmones. Yo conocí también a un experto en el tema que hablaba que inclusive él llegó a tratar a personas que habían tenido cáncer de pulmón sin ni siquiera haber probado nunca un cigarro en su vida. Y cuando él hacía esta relación a manera de la concepción china, de lo que son todos los estudios que nos trae estas antiguas enseñanzas, hablaba mucho de que la tristeza lo embargó o embargó a esta persona y tanto se albergó en su ser que le afectó directamente los pulmones. La ira nos está hablando que va relacionado con todo lo que es el sistema del hígado, qué tanto nosotros podemos controlarlo o no, todo lo que tiene que ver con la bilis, que no necesariamente pueden decir, eres muy enojón o no, no es necesario, simplemente tenemos que ver de qué manera lo estamos llevando a cabo con las emociones. Y sí, aunque no directamente tenga que ser una emoción la responsable, va muy relacionado con esta. Habrá que ver qué situaciones hay atrás de ello, porque a lo mejor me podrán decir, pero yo manejo todas muy bien. Sí es posible. Sin embargo, va muy relacionado, va de la mano con otras cosas, pero ahorita no es tema. Quien quiera tomarle un screenshot o quiera tomarle la foto, tómesela, le puede ayudar inclusive mucho esta imagen para detectar si hay algo que le esté provocando una reacción que va relacionado, insisto, con las emociones, pero esa afección que tengamos, hacia dónde tenemos que poner atención. Algo lo está provocando, sin duda alguna. Yo creo que hay más enfermos que enfermedades, porque de que las hay, sí, sí las hay, pueden ser provocadas por muchas situaciones, pero sí aseguraría que la principal es el control directo que nosotros tenemos de, o ser inclusive responsable de nuestras propias emociones y de la situación que tengamos enfrente. Y pues bueno, finalmente de la mano, me gustaría mucho que también tomáramos en cuenta que tenemos dentro de estas emociones que se pueden ver asociadas con heridas, heridas del alma, heridas de tiempo atrás, heridas que no necesariamente nos haya provocado el tiempo, que podemos inclusive nacer con ellas, si alguien quiere después andamos en esa parte, pero nos está diciendo que de acuerdo a cada una de estas, eh, vamos a llamarle heridas, nosotros nos enmascaramos alguna reacción. Es decir, cuando nosotros tenemos una herida de abandono, la reacción o la máscara que nos ponemos ante el mundo y el entorno es que nos volvemos dependientes, ¿sí? Aquí la magia de esta tablita es que nosotros primero identifiquemos hacia dónde estamos manejando esta situación de manera negativa. ¿Cuál de estas 5 es donde tú pudieras colocar que te esté provocando tu día a día la mayor emoción? Y estoy hablando no nada más que sea momentáneo, o sea, tú puedes traer a lo mejor una dependencia. Si tu mayor problema es la dependencia, tendrías que referirte a qué problema de abandono no has solventado o no has querido aprender del todo la lección para pasar al siguiente punto. ¿Sí me explico? Pero a lo mejor tú te vuelves un controlador. A lo mejor a ti te gusta pues mantener el yugo en las personas y te gusta controlar absolutamente todo. Entonces tienes que ver si tu reacción no es precisamente porque atrás de todo esto hay una traición. ¿O qué tal si somos masoquistas? Atrás del masoquismo hay una humillación. Atrás de las personas, perdón, que se vuelven muy rígidas, que no permiten una apertura, que todo tiene que ser como ellas lo piensan, porque si tú no lo piensas igual que ella, entonces no existe ese parámetro. Atrás puede haber una injusticia y atrás del huidizo un rechazo. Entonces, ¿en qué concepto te estás tú colocando de estas 5 que estoy mencionando? Porque déjame decirte que la mayoría de nosotros tenemos por lo menos una y en ocasiones más de una para poder solventar y aprender en esta vida. Entonces, el coco duele, la pedrada se siente, pero me encantaría que si hay algo que te pudieras llevar de esta plática, por lo menos sería, si no identificar tu emoción, si identificar
en qué punto me estoy poniendo yo de estas palabras que me van a servir o que yo estoy utilizando como máscara y me van a servir para identificar qué herida en mis emociones o en mi alma estoy trayendo y que no he logrado resolver, y por lo mismo las situaciones que se van presentando en mi día a día siguen siendo las mismas y yo sigo sin avanzar. Ejemplo, si la mayoría de mis situaciones vienen con una injusticia, es porque seguramente yo me he vuelto muy rígido y no he trabajado la parte de la injusticia. Entonces me habla de que en mi vida me voy a estar topando constantemente con personas que sean injustas conmigo, con situaciones que sean injustas conmigo y con cosas que me estén poniendo como espejo lo que yo no he trabajado. Uh-huh. Y por último, bueno, pues tenemos entonces, si también alguien quiere comentarlo, ahorita lo hacemos, lo que significan los campos electromagnéticos. Nosotros tenemos cierta vibración, cierto concepto en esto, ya lo tocamos en un tema anterior, quien guste de todos modos le paso el link donde hablamos específicamente de este tema científico, no nada más es decir, me siento como, como buen yogi o como buen Buda o como buen tibetano, no, 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 no. Aquí no se trata nada más de sentir o pensar que hay algo, lo explicamos de manera científica, el por qué nosotros somos energía y tenemos una vibración que es medible de manera científica, pero cuando tú estás en una zona de equilibrio y que estás llevando a cabo un buen una buena relación con tus emociones, una inteligencia emocional con tu entorno inclusive, tú estás en un campo electromagnético como el del lado derecho. Cuando tú estás confuso, criticando, juzgando de manera pesimista, todo lo condenas, las personas tienen la culpa menos tú no te estás haciendo responsable, es más, ¿cómo es posible que tú me hayas hecho esto? ¿Cómo es posible que tú no me respondas? Cuando estamos en ese sentido, nos vemos como lado izquierdo y entonces atraemos de la misma manera los mismos campos electromagnéticos. Es decir, nosotros vamos a mantenernos en la frecuencia en la que nosotros estemos. Si tu campo electromagnético está hablando, ok, me equivoqué, pero lo estoy reconociendo y te ofrezco disculpas, entonces estamos diciendo que estamos equilibrando. Ojo, no quiere decir que no nos equivoquemos y que seamos seres perfectos, no. Aquí nos estamos amando con todas y nuestras imperfecciones. Se trata únicamente de mantener el equilibrio en la zona donde nosotros podamos aprender y tomar las lecciones que nos vienen en todo el camino. Cuando nosotros estamos hablando de que estas emociones tenemos exceso de ellas y van relacionadas también con cuánto estamos viviéndolo en nuestro presente, en nuestro pasado y en nuestro futuro, pues entramos en estrés, en depresión o en ansiedad. Y cualquiera que sea la emoción, es decir, si mi angustia es más por todo lo que ya pasó y que no he soltado, es muy seguro que yo caiga en depresión. Si lo que yo estoy experimentando es un exceso de pensamientos hacia el futuro, seguramente voy a entrar en ansiedad. Pero si mi exceso es todo lo que, no he, lo que tengo, que no he hecho y demás, junto con el futuro puedo entrar en un estrés. Entonces, cualquiera de las tres nos va a dar también como consecuencia una inestabilidad dentro de nuestro físico, dentro de nuestra salud. Y como resumen, vamos a ponerlo así. Recuerda que todo lo que tú pienses genera una emoción. Esta emoción desarrolla un sentimiento. Este sentimiento te va a llevar a adoptar una actitud y esta actitud te va a dar como resultado un destino de vida. Mi pregunta es, ¿cuál es el que eliges tú? ¿Qué destino y qué vida y qué camino quieres que continúe en tu vida? Porque no significa que no haya piedras en ella. Significa que vas a aprender de cada una y vas a tratar de llevarlo lo mejor posible con una adecuada inteligencia emocional o con una asertividad en las responsabilidades que tú tomes. Pues con esto termino. Les decía que era una charla relativamente breve. Si quieren empezamos el debate, si me quieren hacer algún comentario.
¿Qué les parece? ¿Qué comentarios me dicen? ¿Tienen preguntas? Yo. Listo, Alberto. Ok. Lo que pasa es que de entrada a veces pensamos que las cosas son muy nuevas en los demás. Ujú. Y como agentes de seguros, me incluyo en ello, soy de los que llega y le avientas todo tu rollo de cualquier producto y ya lo estás evaluando, ya le estás incluso hasta pensando si se siente triste, si está contento, si está enojado, si se peleó con el esposo, si tiene hijos, si no los tiene, ¿cierto? Sí, muy Y cierto. pensamos que son cosas nuevas en los demás, pero pocas veces nos paramos y nos detenemos pues en seco a analizarnos cómo se siente Alberto hoy, qué piensa Alberto hoy, qué siente Alberto hoy, si se peleó con Roseli, si no se peleó, ¿sí me explico? Y Claro. cómo eso, no solamente en el negocio, eso es lo de menos, sino cómo incide en la vida de Alberto, que yo creo que es pues, la parte medular, ¿no? El estar bien, el sentirme bien conmigo mismo y de ahí en adelante hacia afuera, ¿no? Por eso es como que importante recordarlo y Ujú. para quienes no lo recordábamos, pues ahondar en el tema. Pues porque es empatía. Finalmente es empatía, como bien dices, ¿no? A veces nos enfocamos egoístamente nada más en nosotros. Claro. Y aquí es, ok, pero finalmente también la otra parte tiene una emoción y Sí. tiene un sentimiento. Y parte de esto, y por eso fueron las láminas, aunque sean de manera breve, porque insisto, esto nada más es como el preámbulo de lo que vamos a continuar viendo, Ujú. de cómo podemos identificarlo cuando te dicen, ¿estás bien? Y tú, sí, ¿no? O No se estás ve. púrica, ajá, y los labios los tienes bien apretados, Claro. sí. O al revés, que a lo mejor estás muy contento y lo quieres ocultar y quieres explotar de emoción y de felicidad y también te estás conteniendo. O sea, aquí no es nada más contener algo que en teoría parecería negativo. Y digo en teoría porque acuérdense que también el enojo y la ira nos hace actuar y nos hace movernos. Uh-huh. Algunos dirán, Sí. pero es que no es bueno enojarse. ¿Y quién te dijo que no? A lo mejor, gracias a esta ira, que a mí me gusta manejar también esa palabra, ir a, me Ujú. tengo que mover. No me siento a gusto, por eso me estoy enojando, pero si tengo ira, la aprovecho en ese momento y me voy a. Ahora sí que la palabra ir a, muévete, Ok. muévete. Claro. A eso me refiero. O sea, no te gusta, te enoja, te molesta, muévete. A lo mejor me cambio de lugar, a lo mejor me cambio de escena, a lo mejor eh, cambio algo, pero ese ira que no se convierta directamente en enojo, que se convierta en algo positivo o más bien, ¿cómo lo estás tomando tú? No, y pasajero, ¿no? Que no sea algo que te cause ahí un cárcel, una metástasis, ¿no? Exacto. Entonces, cada una de las emociones, y digo, muchos hemos escuchado, porque sí lo hemos escuchado, que la mayoría de las enfermedades, sobre todo del cáncer, son emociones contenidas o Ujú. emociones que nos causaron, es como un barro, vamos a ponerlo así. Empieza a lo mejor ahí con una pequeña molestia que no le hacemos caso, pero se queda enterrado. Si tú Ujú. no lo sacas, si tú permites que se vaya cada vez más adentro y cada vez más adentro, y si hay una explicación también científica a ello, que te habla de que las células de tu cuerpo se van modificando de tal manera que por eso se hacen cancerígenas, porque fue una emoción que las provocó en sentido negativo y tú estás permitiendo que éstas se desarrollen o crezcan o pululen de Ok. una manera desorbitante y sin control. En sí, si alguna vez lo han escuchado, todos tenemos células dañinas o no necesariamente cancerígenas, pero células que no son adecuadas para nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Las combate y las desecha. Lo mismo que los hongos. Tenemos hongos en el cuerpo, pero muchos de ellos son benéficos. Nos quedamos con los que nos benefician, nuestro cuerpo elimina los que nos sirven. Y son para controlar ciertas cosas. O sea, tenemos una máquina tan perfecta, de verdad tan perfecta, que todo está estudiado ahí adentro para que funcione. El problema es cuando nosotros lo desequilibramos y no permitimos que funcione adecuadamente y entonces lo entorpecemos. Ya. Ujú. Gracias, Alberto. ¿Alguien más? Adelante, adelante, si quieres comentar algo más. No, 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 está bien, está bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, duda, Yo, pregunta? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Gabriela, yo. Ay, adelante, Gaby. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación, primero que nada.
No, ¿de qué? Fíjate que tú tocaste un tema bien importante ahorita. Bueno, más bien dijiste una palabra para mí clave, que es agradecimiento. A veces se nos olvida esa palabra en el día a día o ese concepto tal vez. Es verdad que esas frustraciones, enojos, o todo eso, se quedan dentro al final de cada uno de nosotros y nosotros elegimos también lo que queremos que entre y lo que no en nuestro campo energético, en nuestro cuerpo y en toda esa parte. Pero bueno, nuestra naturaleza y el día a día, hay veces que te enojas, te frustras o empiezas con ciertos sentimientos, pero de verdad, dices, híjoles, hoy no me gustó la sopa que comí y, y te enojas por eso, cuando cuánta gente no tiene dinero ni para comer una sopa, ¿no? Así. Entonces, cuando tengamos esos sentimientos, el regresar al concepto de agradecimiento, creo que es algo que es bien importante porque hasta nos cura y nos sana, ¿no? Por ejemplo, híjoles, perdí a esta persona a lo mejor, pero le agradezco a Dios porque ya no sufro, porque ahora está mejor o porque, bueno, yo tengo que ver por alguien más o no sé, ¿no? Pero en cualquier concepto de nuestra vida, en cualquier concepto de nuestro trabajo, creo que el acordarnos lo que nosotros, gracias a Dios, tenemos zapatos y tenemos pies para trabajar y tenemos salud, toda esa parte, tenemos una casa, tenemos toda esa parte que mucha gente por alguna razón no tiene, ¿no? Esas mismas oportunidades y que a pesar de eso se lo busca y le cuesta más trabajo y sale adelante. Entonces, a mí me funciona mucho a veces cuando estoy enojada, frustrada o algo, regresar al agradecimiento y darme cuenta de lo que sí tengo y de que de repente te pones a reflexionar y dices, híjole Dios, ¿qué, o sea, ¿por qué me estoy enojando de esto si de verdad estoy bastante agradecida contigo por todo lo que tú me has dado, ¿no? Empezando por la salud, empezando por la familia, ¿no? Por el trabajo. Y todas esas frustraciones, corajes o todo eso, con eso yo he logrado sanar muchas veces. Es que bien lo dijiste, Gaby, nos focalizamos a lo mejor en lo más malo y dejamos de ver Sí. lo más bueno o lo mejor que tenemos en el momento. Y Entonces, lo que tenemos, o sea, no se trata ni de compararnos con alguien o no, o lo que nos falta y no en lo que tenemos. exacto, o sea, concéntrate en tu presente, en tu vida, en ti y sé la mejor versión de ti mismo. Y Uh-huh. sobre todo cuando estés enfrente de una persona, concéntrate también en esa persona, o sea, a lo mejor esa persona la estás juzgando y no sabes todos los problemas que trae también, ¿no? Fíjate que algo muy cierto, y ahorita que lo comentas, yo les comentaba a mis hijos no tiene mucho, les decía, atrás de cada persona problemática, y no hay excepción alguna, siempre hay una historia que contar. Y tú no sabes Sí. qué historia hay atrás. Entonces, en lo que tú no la sabes, creo que te queda ser empático porque a lo mejor le está pasando de una situación muy terrible que tú no imaginas y no la conoces. Y a lo mejor no tienes por qué conocerla, pero entonces es donde entra la empatía. Pero creo que de verdad no hay excepción en esa regla. Atrás de una persona muy problemática o que trae algo no trabajado, siempre hay una historia que puede ser terrible. También decías algo, ¿no? De cuando hablabas de los problemas que puede traer la salud, y eso es totalmente real. Me hiciste recordar, una vez estaba yo viendo un coach vocal pues de internet, ¿no? Ahí salió un video y hablaba de Miguel Bosé. Entonces me llamó la atención que decía, ¿por qué Miguel Bosé ya no puede cantar o se le está yendo la voz? Y ese coach vocal, que es reconocido, ¿eh? O sea, es un cuate pues, que ha trabajado con un montón de artistas, decía que el problema que tiene Miguel Bosé es un problema de que él se ha guardado cosas que no pudo decir y no las puede decir, no las quiere decir. Y que eso, o sea, y eso lo dijo porque él decía
que otra compañera que él tenía lo había visto y habían ido a una terapia y toda esta parte, o sea, si era real, y decía que el tema que él trae de la voz es por su vida y que no, él no ha podido sacar eso, él se entrega a la gente, pero cuando se trata de él, no puede, Guarda. ajá, se lo guarda, y que eso ha hecho esté perdiendo esa voz, o sea, cómo hasta en tu propio trabajo incluso puede afectar y en tu Sí, persona y todo. digo, yo lo creo, lo he estudiado, lo he trabajado, inclusive te voy a decir que en mí hay cosas que es como tratar de identificar, ¿no? Me pasó esto y les voy a decir algo, eso es real. Quien me conoce sabrá que soy de poco enfermarme, que tengo situaciones, sí, como todo mundo, porque soy ser humano y me equivoco y estoy aquí para aprender. Pero he tratado de no tener enfermedades como tal o constantes, ¿no? Finalmente sí tengo mis achaques como toda mujer. Sin embargo, tratas de ponerle atención, ¿dónde está? ¿Por qué está? ¿A qué se refiere? ¿Dónde está la raíz? Y empiezas a hacer una retrospectiva para ubicar de dónde viene y tratar de corregirlo. O sea, he tenido coach, maestros, mentores que mucho me han dicho, ¿y de qué te sirve tomarte la pastillita o la capsulita si atrás no estás trabajando la raíz? Lo que estás haciendo es atarantar al cuerpo y que se confunda todavía más porque tú no estás trabajando la raíz del problema. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con esta zona de la garganta, que estamos hablando que también es un chakra, que no me voy a meter tampoco en eso, pero es real porque lo he manejado y porque lo he estudiado, te está hablando de todo lo que tiene que ver con las emociones contenidas efectivamente de la voz. Y entonces es tan fácil que tú empieces a ubicar desde lo más burdo y externo que puedas pensar es, ¿dónde tengo mi mayor problema? Ah, en los ojos. ¿Qué es lo que no me he permitido ver? ¿Dónde tengo mi mayor problema? Ah, en la garganta. ¿Qué no me he permitido expresar? ¿Dónde tengo mi mayor problema? Y así empiezas a identificar de lo más grotesco que puedas imaginar hasta lo más finito y lo más interno que puedas ver en ti. Pero se trata de mucho hacer conciencia, hacer conciencia. Acuérdense que aquí, y bien lo decías, creo que el mayor paso, conozco historias de éxito y conozco historias de personas que han estado pues ya desahuciadas y nada más dándole horas para morir y que de buenas a primeras se curan. Pero a lo mejor fue un parteaguas tan fuerte que recapacitaron en ese momento y se dieron el tiempo de poder sanar. Ok, no todas las historias son así, también es real, pero partimos de identificar la emoción, identificar en dónde estamos cerrando para poder solventarlo. Pero el primer paso es aceptarlo y reconocerlo y como dicen por ahí, y abrazarlo con amor. Pero muy cierto. Y el agradecimiento, como dices, yo no sé si ustedes, pero a mí me ha costado trabajo y sí lo he hecho. Agradezco hasta las enfermedades. Dije, ándele, o sea, por algo fue que tenemos que aprender. Y es por ahí es donde me refiero mucho a abrazas tu enfermedad, abrazas lo que te esté pasando. ¿Qué tenemos que aprender juntas tú y yo? Pero componte, ¿no? Pero lo abrazas desde ese punto, lo abrazas con el amor, lo agradeces, aunque no comprendas mucho por qué, en lugar de estar viendo lo que no tienes. Gracias, Gaby. ¿Qué más? Tú dime, tú platícame. ¿Alguien más que quiera participar? Qué gusto tenerte aquí, Gaby. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Yo, soy Roseli. Roseli, adelante. En muchas ocasiones, de repente, pues no sé, pasan situaciones que de repente uno solo como que se sabotea y pues se empieza uno a sumergir, ¿no? Un ejemplo, no sé, me levanté y se me rompió la taza. Y ya desde ahí empezó mal mi día, ¿no? Y después salgo y se me rompió la llave y se me quedó en la chapa. Y luego voy al carro y pues la llanta está ponchada. Y pues uno se sumerge, ¿no? En esa situación. Y de repente ya al término del día dices, no, maldito día, ya nada más me faltaba que pasara el perro y me orinara. Y sí pasa y te orina. Sí, también, ¿no? Entonces, normalmente ya dirá, o sea, como consejo o como alguna experiencia personal que tú tengas, en esos momentos, uno que puede hacer como para limpiarse o sacudirse
o porque obviamente el cerebro está bloqueado, ya está bloqueado. Normalmente, ¿qué es lo que tú nos aconsejarías que a lo mejor pudiéramos hacer para pues salir como que de esa situación o esa mala racha o que vemos todo en negro, ¿no? Pues acuérdate que esto también mucho es del pensamiento y finalmente el cuerpo funciona a base de esta secuencia que les di al final, del pensamiento, emoción, sentimiento, y en esa misma secuencia lo que tenemos que hacer es regresar al primer punto y cambiarlo desde el primer punto. Es decir, si todo lo que me ha pasado va de mal en peor, y entonces cuando dices, ya no puede pasarme nada peor, y sí, llega el pájaro y te hace su gracia, pasa el perro y te orina, etcétera, etcétera, es cambiarlo en ese mismo instante, ¿no? A mí me ha funcionado, insisto, no significa que yo no haya atravesado por eso y a lo mejor me seguirá pasando, pero ya me pesco más rápido, ya es más fácil identificarlo. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Tratar de pensarlo, y te voy a decir que ahí sí muy, muy correctamente lo que dijo Gaby, como que te empiezas a enfocar en cosas positivas contrarias a lo negativo que estás sintiendo. Ok, no me fue bien, y sí me ha tocado, por poner un ejemplo, ese día se me rompió el tacón saliendo de mi casa y ni cómo regresarme ni a cambiar los zapatos, ni puedo ir a comprarme otros porque voy tarde a la cita o voy justa de tiempo. Y llegando a la cita me dejaron plantada y saliendo de ahí me chocaron y todo el día estoy así. ¿Qué es lo que haces? Como que decía, a ver, espérate, me tomo un respiro porque se vale hacer esa pausa en el camino y entonces rebobinas, pero en sentido positivo. Ok, se me rompió el tacón. Perfecto. Tengo pies. Me estoy moviendo. Creo que tengo que ser agradecida porque hay mucha gente que ni siquiera puede moverse, que está postrada. No me dieron la cita o me cancelaron o me dejó plantada, como lo quieras ver. Ok, pero tengo más. Y eso significa que esta persona a lo mejor yo por alguna razón tampoco empataba, voy a tener otra y me va a ir mejor. Y luego el carro, me lo chocaron. Híjole, ese también me dolió un montón, pero tengo carro, tengo cómo moverme. Seguramente muchas personas ni siquiera tienen 4 llantas, ¿no? A lo mejor nada más tienen una. Entonces, hay que estar enfocándonos en esos sentimientos y en esas emociones que nos pueden brindar ese espacio o ese entorno que dentro de todo lo que ya nos pasó malo, podemos identificar lo que sí tenemos bueno. Y entonces en ese relax, tómate un respiro y empieza a ver lo que sí tienes, deja de ver lo que te falta. Si pasa el perro y te hace su gracia, que también ya me pasó y fue muy cómico porque mis hijos estaban risa y risa a decir, es que nada más falta que te zurre el pajarito, y efectivamente el pajarito caminó, voló, no sé qué hizo y me zurró en la cabeza. ¿Sabes qué fue lo que hice? Reírme. O sea, yo dije, ya, por Dios, ¿no? O sea, si era lo único que faltaba y lo hizo, es como hasta reírte de la situación para cambiar el entorno. Y es como, me voy a ir de todos modos agradecida porque me acaban de regalar un momento de vida que lo voy a recordar el resto de mi vida, pero estoy retomando lo mejor, no lo peor. Y que si tengo que retomar eso peor que me pasó, es porque voy a sacarle jugo y provecho a la enseñanza que me estoy trayendo de él. Si es porque lo voy a recordar con dolor y sufrimiento, no lo quiero conmigo y lo desecho. Si es porque me trajo un aprendizaje, me quedo con ese aprendizaje a pesar de lo muy malo que haya sido. Porque acuérdense que esto de los aprendizajes y de los dolores no significa que te deseches de lo negativo. Eso negativo tiene algo positivo, pero tú vas a quedarte con lo que te funcione. El resto, entonces sí, deséchalo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias, Yadira. Sí, muchas gracias. Creo que algo muy importante es eso, ¿no? De cualquier cosa, incluso la más negativa del mundo, así lo peor que puede pasar, siempre es sacar el aprendizaje, siempre es volver tu entorno negativo, está en uno, hacerlo positivo, Transformarlo. Mira, transformarlo. es cierto, eso es cierto, mucho venimos a transformar, muchísimo, solo que no nos damos cuenta. Y puede ser desde algo tan banal, tan mundano, tan insignificante, que signifique o repercuta en otras cosas más fuertes, ¿no? A veces, insisto, lo que no pensamos genera, todo tiene una consecuencia.
han escuchado hablar de que si el aleteo de las mariposas repercute en cuántas cosas, y dices, es una simple mariposa, pero viene como tema o a colación porque dices, lo que tú hagas en tu micromundo, en tu microespacio, repercutirá en tu macroespacio. Entonces sí tiene una validez lo que tú hagas que pensarías que no, pero tu entorno lo vas modificando y lo vas cambiando. Yo he conocido personas tremendamente negativas que inclusive les voy a decir, yo trato como de alejarme o de no empatar o no convivir con esas personas. No significa que no estén en mi vida, y ahí van a estar seguramente, porque de todos modos tengo que aprender de ellas. Y decía Buda, ¿no? Pues a veces son de las que, a las que menos quieres y son de las que más aprendes. Sin embargo, ¿qué es lo que tratas de hacer? Empatar con la mayor cantidad posible de personas que estén en tu misma vibración o a tu misma altura. ¿Por qué? Porque son las gentes que yo quiero cerca de mí. Apenas estaba escuchando y muy ciertamente que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más convivamos. Entonces, ¿quién está a nuestro alrededor para saber cómo nos estamos comportando y quiénes somos o cómo estamos reaccionando? Si tu entorno es negativo, seguramente estás viviendo una respuesta negativa, pero si tu entorno se está dando en una forma positiva, seguramente tu respuesta va a ser positiva. Entonces, insisto, mucho es con quién nos estamos juntando, con quién estamos conviviendo, sea de nuestra casa, sea externo. El chiste es empezar a ver, identificando esas emociones, cómo las voy a hacer funcionar en mi día a día. Y la otra parte importante es la respiración. Yo creo que sí vale la pena. A lo mejor no todos sabemos meditar, ni tampoco todos estamos como en ese momento, rollo o lo que sea de la meditación. Pero lo que sí me queda claro es que en esos, sobre todo en esos momentos en donde necesitas un poco de paz, el tomarte, como dijiste, el respiro, ¿no? Pero ese es un dicho, pero en realidad es algo muy importante que te sientes, que respires y que incluso tú mismo sientas tu propia respiración y seas consciente de tu respiración. Híjoles, eso sí cómo ayuda, de verdad, cómo te permite pensar de una mejor manera, de decir, bueno, Más bien, Gaby, tremendo, ¿no? Pero más bien te permite dejar de pensar, porque eso es lo que yo he aprendido, ¿eh? Las meditaciones te sirven para vaciar los pensamientos. Todo el día, incluyendo la noche por los sueños, nuestro cerebro está maquinando, 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 maquinando. ¿Y en qué momento le estamos brindando paz? Entonces, cuando tú meditas, lo que estás haciendo es reconocerte a ti como persona en un hoy y ahora, a través de tu respiración, ser consciente de en ese momento dónde estás parado y quién eres, pero lo que estás diciendo es fuera pensamientos, porque también necesito ser yo y estar yo aquí conmigo, pero sin pensar en el trabajo, en la escuela, en la pareja, en los hijos, en que si me pasó, no me pasó, me faltó el documento, es deja de pensar, necesitas ese respiro. Entonces, yo les voy a dar ahí un tip que también he aprendido en este transcurso. Si ustedes pueden hacerlo y se les dificulta meditar y se les dificulta como entrar con ese interiorismo, miren, tan fácil, hay muchas maneras, muchísimas, pero esta es la más fácil que yo he encontrado o que he aprendido. Pongan una vela frente a ustedes. Traten de estar obviamente en un lugar adecuado, que no los estén perturbando, si además son las primeras veces que lo hacen. Pongan una vela y no dejen de ver la llama que esté saliendo de la vela, simplemente tratando de dejar de pensar. Dejen de pensar. Van a ver que al principio es muy complicado, pero no les estoy pidiendo ni que sientan o que baja y la luz y lo que tú desde adentro y luego sales, regresas. No, nada de eso. Simplemente pon atención durante, si quieres empezar, puedes hacerlo desde 1 minuto, luego lo vas aumentando a 2, 3, 5, puedes llegar hasta 10 incluso, pero son unos ejercicios muy buenos. Dices, 1 minuto, 2 minutos de mi vida, creo que vale la pena el día a día, pero con esa vela que tú pongas y que solamente estés concentrado en la vela o en la llama, perdón, no es en la vela, en la llama de esa vela, con eso te estás relajando y estás permitiéndote concentrarte o estás meditando.
Esa es una meditación. Y creo que es muy sencilla, ¿no? Jalas cualquier velita, la prendes y con eso te vas a dar un espacio de tiempo para vaciarte de todo lo que tienes. Pregunta, Yadira, ¿también funciona con las mascotas? Porque por decir, de repente, en algún momento compré un pescadito beta y que tú lo estaba estés viendo. justamente, ¿mandé? Y que tú lo estés viendo. Sí, de hecho, puse la pecera justamente al lado de mi cama, literal, en el buró, y de repente, pues yo me acostaba, ya te relajas, ¿no? El cuerpo se relaja, y lo veía, y por decir, veía sus movimientos, sus aletas, cómo subía, cómo comía, cómo sacaba sus burbujas, Es que eso es meditar. sus colores. Entonces sí nos sirve también una Claro. mascota. Mira, por eso te digo, hay millones de maneras en que tú no puedas meditar, millones. Conozco quien me enseñó que decía, yo meditaba hasta en el metro. Y yo decía, ¿en el metro? Me decía, Ok. metro. Con que te le quedas viendo inclusive a un tubo y que toda la gente, qué loco que le pasa a este autista, loco de mente, maníaco, lo que quieras. O sea, el chiste es que nada más tú no pierdas el foco, sea en movimiento o sea fijo, pero que no pierdas el foco de lo que hayas determinado que es con lo que vas a empezar. Puede ser que medites contigo y que no tengas nada alrededor, también se vale, pero eso como que ya es para gente que está más preparada, ¿no? Que ya lleva tiempo en esto, pero cuando vas empezando un pez, una vela, únicamente sentarte y empezar a visualizar hasta tu propio cuerpo, tus propias manos, todo eso es meditación y todos lo podemos hacer. Wow, y es que como mencionó Gaby, o sea, realmente a veces uno no sabe, pues, qué es meditación, ¿no? O no lo hemos practicado, o no sabemos simplemente. Y no sabía que inclusive el hecho de que te enfoques, ¿no? Así sea hasta en un pajarito que está en la rama del árbol, ya eso sea meditación. ¿Quién lo disfruta? Dime cuántas personas que tú veas pueden disfrutar un minuto exclusivamente de admirar y ver hasta el plumaje del pájaro más feo que puede tener enfrente. Pocos lo hacemos. Sí, no, realmente no. Y a lo mejor te robará hasta un minuto, que es lo que yo te comentaba. No muy poco tiempo. Pero ¿cuánto te das tú ese espacio de sentirte en tu presente, en tu hoy y ahora? No para lo que va mañana ni para lo que fue ayer. Nada, ahorita. Ok. Muchas gracias. No de qué. ¿Alguien más? Bien. Pues entonces espero que les haya favorecido, que les haya gustado. Entonces cerramos esta sesión, los espero en 15 días, que no haya ningún movimiento extra y continuamos pues con las pláticas. Me gusta mucho que participen, la verdad es que se los agradezco mucho porque acuérdense que esto es retroalimentación hasta para mí, ¿no? Yo aprendo más de lo que ustedes comentan y dicen y así de esa manera, en alguna plática que lo dimos, la comunicación para que se cierre, para que sea este círculo perfecto, tiene que ser mutuo. Si yo me quedo aquí nada más como parlante en un monólogo, pues como que no funciona mucho. Entonces yo les agradezco enormemente que hayan participado aquí conmigo, que les gusten las pláticas, insisto, es únicamente hasta para conocernos más. Creo que parte de nuestro desarrollo y de nuestro aprendizaje es el conocernos a nosotros mismos. Si queremos conocer al que tenemos enfrente, siempre tenemos que empezar por la casa principal y la casa somos nosotros. Muchas gracias, Yadira. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Día. Excelente fin de semana por si ya no los vemos. Bye. Gracias, bye. Gracias, Día.